Sí. Muy buenas noches. Gracias, familia, por haber elegido estar con nosotros esta noche. Estamos continuando con lo que ya empezamos, arrancamos desde la semana pasada, el sábado, y estamos avanzando en temas tan importantes que quiero que sepas que Dios por lo menos está invitando, está extendiendo su mano para salvarte. Lo único que Dios no puede hacer es obligarte a salvarte. Pero si estás dispuesto, estás en el momento y el lugar y en el tiempo indicado para ser salvo. Sabemos también que no todo el mundo va a aceptar la salvación. Hay personas que porque tienen libre albedrío, le van a usar a su forma. Pero Dios simplemente no puede obligar a nadie que se salve. Pero estamos tratando temas de vida eterna y creemos que hay personas en este barrio, en este lugar, en esta iglesia, hay personas que quieren ser salvos. Así que, familia, no hay otro lugar donde tú puedas agarrar o alcanzar la vida eterna. Así que vamos a avanzar. Mañana en la noche, el tema que tuvimos que presentar hoy, recuerda que ayer tuvimos que cortar por el tiempo, y mañana en la noche vamos a tratar este tema, que será el martes en la noche, mañana. Así que vamos a terminar donde quedamos hoy. No sé quién me va a leer, quién me va a ayudar con leer. Alguien me puede apoyar leyendo. ¿Perdón? ¿Ah, sí? Yo también tengo ese defecto, que con lentes no veo. Sin lentes no veo. ¿Sí? Así que recuerda que ayer estuvimos repasando advertencias de un Dios amoroso, y vamos a terminarlo hoy y mañana continuaremos con otro o con más información, pero tenemos que terminarlo hoy y vamos a por lo menos agarrar ese versículo, Apocalipsis 14, y vamos avanzando a llegar hasta donde queremos llegar esta noche. Y recuerda, familia, que tuvimos el tiempo para ver, como estamos avanzando, tuvimos que cubrir 3 tiempos. Tuvimos que cubrir el pasado, tuvimos que cubrir el presente y tenemos que cubrir el futuro. Hay historias, hay desafíos, hay historias, hay preparación y hay desafíos. Estamos en el tiempo de preparación. Estamos usando en la historia para confirmarte que Dios es un Dios que no cambia. Es igual ayer, hoy y mañana. Solamente Dios puede cubrir los 3 tiempos. Él siempre estuvo en el pasado, siempre está en el presente y siempre será en el futuro. Así que estamos llegando, por lo menos estamos ya en presente, ya hemos oído lo que Jesús hizo en el pasado, estamos ya en el presente, preparándonos para ir en el futuro. Esta noche vamos a hablar temas, o vamos a alcanzar o tratar temas tan delicados que estuve orando para ustedes, porque sé que no es fácil, la verdad no es fácil, sin embargo es necesario, porque Dios no nos puede salvar fuera de la verdad, solamente en la verdad. ¿Está lista, hermana? Así que vamos a leer este versículo, Apocalipsis 14, versículo 7. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Temedle a Dios y dadle gloria, porque hora de su juicio ha llegado. Familia, ayer ya hemos repasado que temer a Dios significa darle gloria, respetarlo, honrarlo. La hora de su juicio ha llegado, o mejor, el tiempo para juzgar al mundo ha llegado.
Recuerden que Dios va a juzgar cada persona individual, pero que al final la mejor opción que Dios nos está ofreciendo es que Jesús quiere ser nuestro abogado. Así que, familia, no hay que temer. Este temor es de respeto, no de miedo. Y también nos está aconsejando, advirtiéndonos a adorar al único Creador, darle homenaje, inclinar delante de Él y reconocer que Dios es un Dios soberano. No hay ningún otro Dios que pueda reclamar nuestra vida, porque Él fue el Creador y Él es el Creador. Así que no le debemos a ningún otro Dios nada. Solamente debemos todo a nuestro Dios, que es el que nos creó. Todo lo que tenemos fue dado por Dios. Así que, familia, no tengas miedo de entregar tu vida en las manos de Dios, porque al final tu vida le pertenece a Dios. Amén. Lo único que Dios no puede hacer es arrebatarlo, arrancarlo de tu mano. No, Él simplemente quiere pedirte: ¿me permites darte la vida eterna? ¿Me permites enseñarte cómo alcanzar la vida eterna? Porque Él tiene el derecho. Él tiene el poder de arrancar lo que es de Él. Finalmente nuestra vida, todo lo que tenemos, el aire que estamos respirando, todo es de Dios. Así que mire cuánto amor tiene Dios. Ahora nos está advirtiendo. Y también hemos tratado de la hora del juicio. Tiene 3 fases. Recuerda que el fase número 1 es investigativo, el segundo declarativo y el último fase es ejecutivo, donde Dios va a eliminar el pecado, va a eliminar la maldad, los autores del pecado, diablo, todos sus ángeles, y también eliminará Dios la muerte. La muerte será el último enemigo de nosotros, humano, que Dios va a eliminar. Porque la muerte es un enemigo, y está arrancando. La muerte nunca se cansa. Ya tiene como 6,000 años activo y está cobrando y cobrando y cobrando. Hasta hoy no vi que la muerte le dio a una persona de vuelta. Todos que llegan allá les dan la bienvenida y nunca más regresan. Y solamente Dios tiene el poder de arrancar de la mano del muerto, de la muerte, la vida de una persona. Así que tenemos 3 fases. Estamos aquí ahora. Durante los 1000 años vamos a la segunda fase, que es declarativo. Vamos a entender por qué fueron personas, por qué esas personas salvaron y por qué esos no salvaron. Y en ese tiempo, durante los 1000 años, vamos a entenderlo. Y después de los 1000 años, que estaremos con Dios en el cielo, vamos a regresar, como la Biblia dice, y será la última fase ejecutiva, donde Dios va a destruir el diablo y sus compañeros. También hemos leído bien. La Biblia nos ha dicho que la norma del juicio serán los 10 mandamientos. Hemos estudiado ayer y ya lo sabemos, que no hay nada otro que Dios puede usar sino su propia ley. Si Dios quiere juzgar al mundo, no puede usar la ley de ningún país, porque no es igual. Solamente la ley de Dios es válido para juzgar al mundo, que Dios mismo lo creó. También pasamos por acá, hemos visto que para Jesús el sábado es tan importante que se declaró como autor del sábado, Señor del sábado. Él fue quien creyó el sábado y aceptó que también Él fue quien creó los días. Tenemos 7 días y no hay 8, solamente 7 días fueron en la semana, desde cuando Dios lo creó hasta ahora. 6,000 años atrás, aún estamos hablando de una semana de 7 días. Así que Dios agarró el último día de esa semana y lo bendijo. Él fue quien lo bendijo. No es una iglesia o un par de miembros congregados, un par de congregados o un par de creyentes que dijeron, vamos a elegir. No, familia. Fue Dios quien eligió su día de adoración. Amén. Así que Él también eligió la forma. Él dijo que si queremos adorarle, tenemos que hacerlo en espíritu, en la verdad. Así que Dios eligió la forma. Simplemente como personas pecadores, lo único que podemos hacer es aceptar y participar. No estamos aquí para cambiar nada. Así que Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, guardó el sábado como una costumbre. Así que no hay cuestión, no hay discusión cuál es el día del Señor, porque todo el mundo sabe que la Biblia habla de solamente un día del Señor. En la semana hay solamente un séptimo día, no hay 2.
Así que si Dios bendijo el séptimo, no puede ser el primero o el segundo o el tercero. Tiene que ser el séptimo. Porque un niño puede contar desde 1 a 7. Así que si Dios eligió el 7, será el 7, familia, hasta el fin del mundo. Nadie lo puede cambiar. Si hay una persona que le puede cambiar, es Dios mismo. Así que mientras tanto, hasta donde sabemos, no lo ha cambiado. Amén. Porque él mismo dijo, ese mismo séptimo día se va a trasladar desde este mundo, irá, 666, irá hasta la tierra nueva. Así que no hay discusión. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas personas adorando? Por ejemplo, en domingo solamente Dios sabe. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en la Biblia nunca Dios invitó a nadie a adorar sobre el domingo. Porque el domingo era el día del trabajo. El sábado fue el día de descanso. Pero ¿sabe cuál es podemos imaginar el problema? El problema es que ¿han visto ustedes un papel de 150 florines falso? ¿Aquí en Curazao? ¿No, nadie vio un papel, un billete de 150 florines falso? ¿Cómo es eso? Extraño. ¿Nadie lo vio? ¿Y de 100? ¿De 100 florines? 50 también de 100. Ok, 50. ¿Y por qué nadie vio uno de 150? ¿Perdón? Ah, porque no existe. ¿Ve? Ahí está la respuesta. ¿Saben por qué hay sí de 50 florines? ¿Hay falso? Porque hay 50 florines original. Ahí es donde quiero llevarles. El diablo, por ser engañador, no puede falsificar algo que no hay original. ¿Me entienden? Así como hay un día original, falsificó el uno para engañarte. No puede haber un papel, un billete de 150 falso, porque nunca hubo uno original. El diablo es diablo, pero no es idiota. Así que, familia, si hay una verdad, el diablo inventa un error que parece tan cerca, tan iguales con la verdad, que solamente Dios puede indicarte y enseñarte. Mira, se parecen mucho, pero es la verdad. ¿Me entienden? Y diablo de esa forma usó esa fórmula desde antigüedad hasta ahora. Está usando la misma fórmula, engañando a la gente. Recuerda que el diablo no puede crear. Así que si quiere establecer un reino, tiene que robar. ¿Y cómo va a robar? Engañando. Así que esta noche voy a presentarte algunos datos que tú serás el juez. Yo simplemente seré el que va a promover la información. Tú vas a ver qué vas a hacer con la información, pero es la verdad. Tengo que presentar, es la verdad. Así que vamos a leer este versículo. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ramera. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Repítelo, por favor, hermana. Gracias. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. El primer ángel dijo: temedle a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo: ha caído la gran ciudad, la ramera. Imagínense, familia, la ramera, la Biblia lo indica, la ramera, Babilonia, el que está embriagando el mundo con el vino de su sexualidad inmoral o su inmoralidad sexual. Pero estamos en terreno espiritual, para que no confundan. Estamos en terreno espiritual, porque Revelación, Apocalipsis, se trata de asuntos espirituales. Pero Dios tiene que usar físicamente para ayudarnos. Así que ha caído. Y si ya la Biblia nos está indicando que cayó, es porque, familia, ha caído. Dios está hablando de futuro, pero te está presentándote en el presente que esa institución o ese sistema
ha caído. Y si Dios te dice que ha caído, porque ha caído. ¿Ok? La Gran Babilonia ha caído, que significa confusión. Lucifer es el rey, es invisible de esta Babilonia, o mejor dicho, esa ciudad. Simboliza a todas las iglesias. Babilonia, como significa confusión, familia, simboliza a todas las iglesias organizadas que apostataron. ¿Y por qué apostataron? Porque inventaron su propia doctrina, su propia forma de interpretar la Biblia y no aceptan la voluntad de Dios. Así que es por eso Dios los considera a esas iglesias simplemente apóstatas, porque no están dispuestos a aceptar la fe o la forma que Dios por lo menos presentó. Es la fuente de doctrinas falsas, hablando de Gran Babilonia, y también es la puerta y la ciudad de perdición. Ok, puede ver para allá, más fácil. Así que ya tenemos una cuestión, familia. Tenemos una cuestión que la Biblia nos está indicando que hay un sistema, o hay una religión, o hay una creencia en nuestro mundo que se ha caído. Puede ser que no lo hemos visto aún. Y recuerda, si no lo has visto, debes creerlo. ¿Saben por qué? Porque el que lo comunicó, el que nos dijo, no puede fallar. ¿Y quién es esa persona? Dios. Así que aunque no lo hemos visto caer, para Dios ya cayó. Y es por eso que Dios nos está advirtiendo, cuidado, que no estás parte, o no estás dentro, o no estás dependiendo de una religión, o una creencia, o un sistema que ya se ha caído. Porque finalmente caerás con él, o con ella. Es como que el piloto te dice, mira, mejor abordarte este avión, porque este va a caer. Pero no lo he visto caer. ¿Cómo lo vas a ver caer si aún no ha volado? Pero hay personas que dicen, no, pero ese es muy chico, es insignificante. Puede ser, pero ese que es lujo, que es moderna, que tiene todo, va a caer. Yo prefiero que tú vayas con este. No, pero yo quiero ir con ese, entonces no hay problema. Entonces vete con ese, porque fuiste advertida. Familia, hay mucha gente que están advertidas por Dios, pero están viviendo como si fuesen nunca han oído. ¿Qué más puede hacer Dios si ya te advirtió? El sistema se cayó, pero a veces tenemos cierto grado de simpatía o sentimientos por el sistema. Todo eso es bueno. Sin embargo, ha caído. Así que, familia, vamos a avanzar. Babilonia, en el tiempo de Daniel, recordamos que fue los que inventaron la idolatría. Ellos siempre manipulaban con la idolatría. La idolatría simplemente es, familia, crear algo y aceptarlo como Dios. Crear algo y aceptarlo como Dios. Es más, a veces están arrodillados enfrente de cosas, objetos, troncos, palos, no sé, cualquier cosa. Familia, hemos sido creados para adorar. La adoración nuestra está dentro, la tenemos por dentro. Dios nos creó para adorar. Y es por eso, si no estamos adorando a Dios, al único Dios creador del cielo y la tierra, adoraremos algo. Y hay personas que adoran su carro, otros su casa, otros su billete, su billetera, otros adoran el dinero, otros adoran a sí mismo, porque la adoración la tenemos por dentro. Así fuimos creados. Y es por eso Dios nos está al menos advirtiendo, cuidado. Sé que tienes necesidad de adorar. Elige adorar a Dios. Amén. Porque la tienes por dentro. Está dentro, familia. Y el diablo, haciendo uso de la información que Dios dio al rey Nabucodonosor, recuerda que esta imagen
que el rey se creyó o lo construyó, que no se creyó, se construyó de oro completo, era dividido, ¿recordamos cómo fue? Tenía cabeza de oro, tenía los brazos y los pechos de plata, ¿cómo se llama la parte? El vientre de bronce, las piernas de hierro y el pies de barro y hierro cocido, hierro cocido, ¿no? Barro cocido y hierro. Así que estaba dividido. Dios le dijo al rey bien clarito: rey, tú serás la cabeza, tú estás en primer lugar, pero después de ti viene otro reino inferior tuya que te va a conquistar. Pero el rey no le creyó a Dios. ¿Sabes por qué no lo creyó? No creyó a Dios porque hizo esa montura totalmente de oro, desafiando a Dios. La advertencia: pero rey, tú eres la cabeza, pero después de ti viene otro reino inferior tuya y te va a conquistar. No me importa lo que Dios está diciendo, yo voy a demostrarle a Dios que yo duraré para siempre. Y le hizo esa imagen de oro completo. Es más, fue tan lejos que obligó al mundo en su tiempo a adorar. Y dijo: los que no adoran esa imagen que yo construí, seguramente van a morir. Familia, estamos llegando a este tiempo. Lamentablemente tengo que comunicártelo, porque el diablo sabe que va a perder o está perdiendo. El diablo quiere todo el mundo, aunque no creyendo seguro una persona, él quiere a todos y nos va a robar, o él va a tratar de robarnos, de engañarnos. Así que llegará el momento que esa presión va a venir otra vez. Por eso la salvación, la vida eterna, es para los que pueden confiarle a Dios hasta con su vida, de tal grado que si tengo que morir, así sea, porque Dios es el único que puede darme vida otra vez. Amén. Ningún poder, ninguna instrucción, nadie, ningún médico puede regresarte la vida, solamente Cristo Jesús. Así que, familia, ese rey puso presión. Y permíteme decirte, cuando el mundo se arrodilló, todas las personas que estuvieron ahí, hubo cuatro jóvenes que dijeron: rey, no vamos a arrodillarnos. ¿Cómo que es? Rey, no vamos a arrodillarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dijo que no debemos postrarnos ante ninguna imagen. Así que, familia, el rey puso más presión para obligarlos, y dijeron al rey: mira, aunque los mates, no vamos a postrarnos ante esta imagen. Y sabemos la historia. Finalmente el rey tuvo que arrojarlos en ¿cómo le llama? El tanque de el forno de fuego. Y familia, cuando cayeron allá adentro, por simplemente obedecerle a Dios, Jesús estuvo con ellos. Porque de ahí arrojó 3 personas. Después él mismo tuvo que confesar: bueno, ¿qué está pasando? Yo no fue 3 personas que hemos arrojado. ¿Cómo puede ser que hay 4 ahí adentro? Familia, cuando estás dispuesto a obedecerle a Jesús, estará contigo donde debes ir o donde te ponen. Pero debes demostrar confianza. Debes confiar en Jesús y obedecerle. Así que la idolatría viene de Babilonia, familia. Mira, todo esto viene de Babilonia. Es la mejor forma de engañar. Hay personas que aún creen que hay otras personas al lado suyo, seres humanos, simplemente seres humanos, que tienen un poder para ver el futuro. Familia, nadie puede ver el futuro. Ni aquí a 1 hora o a 5 minutos, no. Nadie puede verlo. Solamente Dios puede ver el futuro, amén. Pero lo que pasa es que a veces el hombre está creyendo en un otro hombre y aceptando que él tiene poder. Es igual que hay personas todos los días están buscando su horóscopo para leer qué va a ser de mi día hoy. Familia, eso es un engaño, un profundo engaño. Y si no me crees, agarra 6 periódicos, abran esos periódicos donde hay horóscopo y léelo. Vas a ver que lo que han escrito en tu mes, lo han transportado en otro mes, así sucesivamente.
Yo recuerdo había un hermano que se convirtió y se entró en la iglesia y fue el que estaba escribiendo esas cosas. Y cuando le entrevistamos, le preguntamos, ¿cómo lo hacías? Fácil, les engañaba. Simplemente lo agarraba de acá y lo pusía acá porque sabía que no van a leer. Simplemente estaba leyendo lo suyo solamente. Así que los de septiembre no van a leer lo que de enero. Así que voy a tomar lo que escribí ayer por enero y lo voy a transportar por septiembre. Así estaba haciéndolo, engañando y cobrando su dinero y metiéndose en su billetera. A veces las personas son tan humildes, aceptan cualquier cosa por engaño, por verdad, mientras se engaña, familia. Así que vamos a leer este versículo, porque estamos ahora entrando en agua honda, ondas, agua hundo, ¿me entienden? Agua hondas, hundo. Adelante. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba un nombre, cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, quedé muy asombrado. ¿Sí? ¿Hasta 7? 6. No, 7. Lee 7 también. Pero el ángel me dijo, Ajá. ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Familia, estamos en aguas profundas. Ahora encontré la palabra. Aguas profundas. Y espero que estás honesta con Dios, porque la verdad es la verdad. Vas a oír y ver cosas probablemente que no estás dispuesto a creer, pero eso no significa que no son la verdad. La Biblia nos está indicando que Dios es el único que conoce el futuro, y Dios por lo menos quiere advertirnos esta noche para que el diablo no nos engañe como ya está engañando al mundo, o gran parte del mundo. Esa mujer representa una iglesia. Esa mujer representa una iglesia. Puede ser que no puedes verlo, pero es Dios que te está diciendo, es una iglesia. Ahora la cuestión es tus ojos, tu vista en contra de la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no estamos caminando por vista, sino por fe. ¿Okay? Así que la gran ramera es una religión impura. ¿Por qué? Porque es una ramera. Así que si la mujer en la profecía significa o representa una iglesia, esta mujer es simplemente una ramera. Y una ramera, ¿por qué es ramera? Porque está tratando con diferentes hombres, o está yendo para acá, para allá, con todos los hombres que se encuentran. No es una mujer pura. Hay una diferencia entre una ramera y con una persona pura. Así que hay una religión muy impura, familia, en este mundo. ¿Ok? Y el vino de su fornicación son sus doctrinas.
Una mujer representa una iglesia, una religión. Una bestia escarlata representa, en la realidad, un sistema político, religioso, paganismo y idolatría. Está una combinación de todo lo que hay en paganismo. Esta bestia escarlata también representa a Roma, en su imperio, Roma pagano o Roma imperial, cuando tuvo su fuerza. Más adelante vamos a entender. Su vestida, y esta vestida, pero el vestido que tiene, está vestida, su vestido es de púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, perlas y un cáliz de oro. Dios nos está dando información. No está dando simplemente, ¿cómo se llama la palabra? Nos está dando advertencias, no, pero tal vez son hints, no pueden contar, pero no, señales para que entendamos de qué está hablando. Dios pudo decir directamente, esta mujer representa tal iglesia, o tal religión, o a tal congregación. Pero ¿por qué lo hizo así? Para que los que quieren saber estudien y entienden que Dios nunca miente. Amén. Así que Dios nos está dando información. Babilonia el Grande se representa la confusión. Es madre de rameras, y aquí tenemos que estar bien pendiente. Esta mujer no solamente es ramera, pero sus hijas son rameras igual que ella. Tal hijas, tal madre, o tal madre, tal hijas. Estamos hablando de terreno espiritual, y también lleva o está adornada de abominaciones, confusiones. Así que, familia, cuando yo estuve leyendo eso, subí a internet. Como internet hay todo. Ahora si sientes un dolor, puedes subir y lees y vas a entender. Yo con esos detalles que la Biblia me estaba ofreciendo, yo dije, ok, voy a buscar de qué se trata. Y mira lo que encontré. Vamos a leer este versículo otra vez. 17, 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba un nombre, cuyo sentido era un misterio. La Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Gracias. Así que subí a internet y estaba buscando, mira lo que encontré. Y dije, ¿acaso será que Dios nos está dando detalles que no concuerdan? Mira lo que estaba buscando. Porque si es una iglesia, sus colores, sus detalles no pueden fallar. Familia, con todo respeto, esta iglesia tiene todos los, esta iglesia tiene todos los detalles como Dios estaba indicando. Tiene todos los detalles. Tiene el color rojo, que es su color preferido, escarlata, tiene la púrpura, tiene los oros y tiene un cáliz. Es la única iglesia en el mundo que está usando cáliz en sus servicios, y siempre están de color rojo, de púrpura, y también están adornados con oro. Ahora, la Biblia no fue escrita por una persona, fue escrita por una persona, pero la información era de Dios. Solamente Dios pudo ver el futuro y escribirlo en el presente. Amén. Ni el propio Juan no vio lo que escribió. Nosotros estamos viendo lo que Juan escribió. Dios dio los detalles para ayudar a los que van a vivir en este tiempo, por lo menos a estar pendiente. Mira, ¿será acaso que Dios no estaba hablando de esta iglesia? Con todo respeto. A ver, vamos avanzando. Versículo 8. Voy a presentarte los hechos y tú serás el juez. Tú serás el juez. La bestia que has visto era, pero ya no es,
y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Ujú. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, Ajá. desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Familia, Dios está diciendo que los que adoran la bestia son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea, ya están perdidos. Están simplemente sentenciados porque están adorando lo que Dios dijo, no adoráis. ¿Me entienden? Así que puede ser que tienen vida, pero por definición están condenados ya, porque no creyeron en Dios. Y la Biblia dice bien claro, los que creen y se bautizan son salvos, pero los que no creen ya están condenados. Pueden tener vida, pueden tener todo, pero en su frente están llevando el templo de que están condenados. Ahora mire lo que encontré. Mira. Usando el mismo fórmula, el Google. Mira lo que encontré. Aquí está otra vez la púrpura, el rojo. Pero mira, son los reyes del mundo, familia. Son la gente poderosa del mundo, están ahí. Como Dios nos indicó. No hay uno ni dos, sino simplemente este poder está arrastrando lo más que puedan. Ahora fíjense, Dios tiene una iglesia, Dios estableció una iglesia pura. ¿Qué crees que el diablo va a hacer? Él va a establecer una iglesia impura, como falsificación. Porque todo lo que Dios tiene, el diablo falsifica. ¿Verdad o verdad? Si Dios tiene un día santo, el diablo falsificará un Dios santo. Si Dios tiene un salvador, el diablo falsificará un salvador. Si Dios tiene una verdad, el diablo falsificará una verdad. ¿Por qué? Porque está engañando. Está engañando, familia. Mira, si el diablo dejó que hubiese solamente dos iglesias, la iglesia pura y la iglesia impura, las personas saldrían de la iglesia impura y se metieran en la iglesia pura. ¿Pero qué hizo? Puso impura, poquito bien, no mucho mal, casi muy bien. ¿Qué estaba haciendo? Estaba confundiendo a la gente. No importa en cuál tú entrase en este lado, si entrase en uno en este lado, es igual. Lo que debes hacer es ir de este lado. ¿Me siguen, familia? Así que el diablo puso y llenó la mamá con sus hijas. Todos están igual, hablan igual, puede ser que visten diferente, pero van al mismo lugar. Y sus destinos están en la misma forma. Van a ser terminadas. Ahora, eso es lo que encontré en internet. Ahora, si internet está engañando, no sé, pero Dios está indicando que uno puede, por datos que Dios nos está dando, seguir. Vamos a leer el versículo 12. Yo simplemente estoy presentando los hechos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. Familia, mira lo que encontré. Mira. Es el único iglesia o congregación que tiene el mundo dominado. Nadie puede mover en el mundo sin permiso de esta iglesia, de esta congregación, esta potencia. Dios los dijo que iba a suceder y está sucediendo. Cuando recibes una invitación, no puedes venir cualquier otro color, debes venir de negro, porque solamente va a haber una persona vestida de blanco ahí. Y es una orden. La forma que Dios nos está advirtiendo, familia. No soy yo, es la Biblia, está escrito.
Amén. Está ahí escrito. Simplemente podemos entender. Versículo, vamos a regresar a Apocalipsis, pero vamos a leer Mateo. Advertencias, familia. Dios nos está advirtiendo esta noche porque Él nos ama. Y Él nos está comunicando que hay un enemigo suyo que está simplemente falsificando todo. Y tenemos que tener cuidado. Por simpatía que tenemos que tener cuidado. El diablo engañó a una tercera parte de ángeles del cielo y Dios tuvo que sacarlos del cielo. Adelante. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. No llamen padre a nadie. Bueno, claro, vas a llamar a tu papá, pero tu papá es tu papá. No puedes llamar gente que no es tu papá padre. Pero no es así que como le hicieron. ¿Cómo lograron que todo el mundo le está llamándole a ese hombre padre? Y a veces Padre Santo. Jesús acaso no nos advirtió para que no lo hiciésemos. ¿Cómo puede ser que el mundo está... Entonces, ¿por qué Jesús advirtió? Él le dijo, no le llamen a nadie del mundo padre. Pero familia, el mundo entero le está llamando papá o papa, como quieras. ¿Acaso es en vano cuando Jesús habló? ¿Ves? Entonces todo lo que Dios dice no, el diablo te va a decir sí. Lo que Dios dice sí, el diablo te va a decir no. Llegaron al extremo que este papá ya no tiene pecado. No peca, no falla. Mira qué tan lejos están llegando. Su palabra es más santo que el de Dios, porque puede cambiar lo que Dios dijo. Así de lejos llegó cuando Jesús nos advirtió, no lo hagan. No lo hagan. Sin embargo, personas que Jesús creyó, le están haciendo. Y cada día. Familia, ahí está la evidencia. Yo simplemente le estoy presentando. Porque la verdad tiene que ser predicada. Está ahí. La evidencia está ahí. Versículo 9. Vamos a regreso. Vamos a terminar. Ajá. El último, penúltimo. 14:9. A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano. ¿Sigo? Sí. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Amén. Familia, Dios nos está advirtiendo otra vez. Si alguno, mira, está diciendo, si uno adora a la bestia, que es un sistema político religioso, y familia, hay personas que están adorando a la bestia, cuando para ellos es simplemente quizás una religión muy santa, muy buena. Dios le está considerando, de acuerdo con la Biblia, que tiene características de una bestia, porque está eliminando a los santos. ¿Okay? Adora a su imagen. Iglesias protestantes en apostasía. Familia, hay muchas que están en la apostasía. ¿Por qué? No están simplemente aceptando la palabra de Dios como está, pero ellos mismos la interpretan como quieran. Y el que recibe su marca, que es la aceptación de un día, en otras palabras, el domingo. ¿Saben por qué el domingo es la marca de la bestia o la marca del anticristo? ¿Saben por qué? Porque Dios, su sello, la marca de Dios es el sábado. Como te lo dije, todo lo que Dios tiene original, el diablo crea falsificación. Dios tiene un sábado que es un sello o su marca o su señal, el diablo hace igualito uno que él declara como su día, o mejor dicho, su marca, etcétera, etcétera.
Ahora en la Biblia, nunca Dios dijo que tuvimos que o tenemos que observar el domingo. Nunca. La Biblia menciona el domingo solamente 8 veces. Y nunca lo llamó domingo, siempre le llamó el primer día de la semana. Imagínate, la Biblia entera, esta Biblia, grueso como está, mira qué grueso está. Ese libro, grueso como está, menciona el primer día de la semana 8 veces. Óigame, familia, óigame. ¿Y sabe cuántas veces menciona el sábado? En un solo libro menciona 50 veces. Y en la Biblia entera como 1000 y pico veces. Sobre 8. Y es más, nunca Dios bendijo, ni santificó, ni descansó el primer día de la semana. Así que somos libres para elegir el día que queremos, familia. Porque cuando dicen allá afuera, mi vida es mi vida, yo hago lo que quiero. Sí, verdad. Pero recuerda que en el juicio tienes que dar respuesta por lo que hiciste con tu vida. Así que, familia, esta marca es lo que el enemigo tiene. Y permíteme decirte que va avanzando. Tiene más almas marcadas con su sello o con su marca, que Dios tiene almas marcadas con su sello. Así, Él va ganando. Con todo respeto, Él está ganando. Y aún al avance de cada 4 personas, 3 Él tiene marcada. Dios logra solamente uno y con dificultad. Pero Él tiene de cada 4, 3. Por eso está disfrutándose. Él no tiene que montar campaña como esta, no tiene que hacer una Biblia como aquella, no tiene que hacer nada. Simplemente esperar. Cuando rechacen a Dios, automáticamente Él les va a decir: si rechazaste la marca de Dios, yo te marco en nombre de Satanás. Chacha, y te marca. Y estás marcado, familia. Puedes negar, pero si no tienes la marca de Dios, tienes del enemigo. Así es tan simple. No, yo no tengo ninguno. Espérate, vamos a ver. Sigue de esta forma. Si estás seguro que no tienes ninguna, espérate. Porque el problema es nuestra naturaleza. Así que, familia, vamos a terminar. Dios tiene una iglesia y lo identifica. Vamos a leer para terminar los últimos versículos. Sí. ¿Ok? Apocalipsis. Vamos a ver la iglesia que Dios tiene. Adelante. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Ajá. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. Ajá. La luna estaba debajo de sus pies. Sí. Y en su cabeza llevaba una corona con 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Amén. Después vamos a leer el último. Familia, esta iglesia representa al pueblo de Dios. Amén. Amén. Dios tuvo su pueblo y para indicarlo bien claro, le dio a Jesús. Y fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quien recibió al Hijo de Dios. Y con esa forma Dios identificó cuál es su iglesia, cuál es su pueblo. Ahora, si en la profecía una iglesia representa una mujer representa a la iglesia, aquí también. Entonces estamos hablando de la mujer que representa a Dios. Mira, está vestida simplemente, para que tú entiendas, está vestida simplemente de naturaleza. Está vestida con estrellas, con luz, está sobre la luna. Sin embargo, para darte más evidencias, el diablo que representa este dragón, o la Roma imperial, que representa este dragón, familia, está atacando a su enemigo. ¿Y quién es su enemigo? La iglesia de Dios. Así que el diablo, familia, es la mejor
evidencia de cuál es la iglesia de Dios. Si nadie quiere decirte cuál es la iglesia de Dios, ve o trata de observar cuál es la iglesia que el diablo está atacando. Porque su enemigo es Jesús. Entonces todo lo que pertenece a Jesús, él quiere destruir. Y si está atacando a esa iglesia exactamente es la iglesia de Jesús. Vamos a leer el versículo 17 para terminar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Ajá. y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes. Ajá. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Así que familia, el diablo está ayudándonos a reconocer cuál es la iglesia de Dios. Amén. Porque el diablo de una cosa está seguro: nunca va a atacar a sí mismo. Y nadie lo hace. Hasta donde yo sé, nadie lo hace. Así que el diablo está atacando al que está en contra suya. Y por su ataque estamos comprendiendo y observando que es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, el problema que el diablo tiene, que Jesús tiene su iglesia guardando sus mandamientos en la tierra. Amén. Porque él quiere eliminar esa iglesia para decir que el mundo es suyo. Pero antes de eso, él tiene que por lo menos vencer a Jesús. Y él no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque Jesús siempre lo venció. Jesús lo venció en el cielo. Jesús lo venció en la cruz. Y ahora Jesús quiere vencerlo en tu vida. En tu vida, familia. Y ojalá permites que Jesús venza el diablo en tu vida. Así que familia, Jesús dijo: Él es el Señor del sábado, Él es tu sello. El diablo tiene un día falso porque hubo un día original, el sábado, quien Jesús bendijo. Él dijo: Él es el Señor del sábado. Mira, Dios nos advirtió: cuidado con esta marca de 666. Pero finalmente mira cómo el diablo logra que haga que la gente, cuando Dios dice no te tatúas, no te pongas ninguna marca, el diablo convence a las personas de poner tatuaje. Parece que el mundo está saturado ahora ciegamente con tatuación, no sé cómo decirlo. Todo el mundo está tatuando. Pero familia, es lo que Dios dijo, no lo hagas. El diablo está convenciendo el mundo entero para que lo hagan. Y no solamente hacerlo, pero mira qué clase. Mira, 600, que es la marca o el número de la bestia. Así que no solamente está convenciendo a la gente a hacer el mal, pero está convenciendo a la gente a hacer el mal que Dios dijo que no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo harían. Mira, estoy luchando, perdóname por masacrar, pero estoy tratando. El sello de Dios, familia, es el sábado, amén. ¿Y qué hizo el diablo? Hizo la marca, su marca. Ahora Dios tiene su sello y el enemigo también tiene su sello. Nadie puede culpar a nadie porque es el enemigo que maneja esto. Como Dios está manejando su sábado, él quiere competir con Dios. Y así que ¿qué hizo? Hizo su domingo. Nosotros ahora debemos entender: wow, eso no lo sabía. Así que es el diablo que me está engañando. Porque mira, verdad, él construyó su marca y agarró el primer día y lo hizo. Así que familia, lo que tenemos que hacer, la cuestión es una guerra entre las iglesias. No hay guerras entre las iglesias. Hay guerra entre el bien y el mal, entre Satanás y Jesús. Amén. Jesús tiene su día y el diablo dijo: ¿qué crees? Que yo tampoco voy a poner la mía. Y la puso. Lo que pasa es que aunque tenemos la Biblia que no está escrito en ninguna parte el domingo, parece que la mayoría de la gente ama el domingo. Pero ¿qué puede hacer Dios? Tiene libre albedrío. Más no puede ser Dios, familia. Pero por lo menos Dios quiere salvarte. El enemigo seguirá engañando, familia. Salid afuera. Es la invitación, la advertencia. Salid, familia. Mira, el infierno, familia, es para los que no quieren ir al cielo. El infierno
es para los que no quieren ir al cielo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiere ir al infierno? ¿Me hago claro? ¿Hay alguien que quiere disfrutar con el enemigo en el infierno? Me parece que nadie. Entonces vamos a ver. ¿Hay alguien aquí dispuesto a ir al cielo? Si estás dispuesto, quiero orar contigo. Porque necesitamos oración, familia. Vengan al frente. Vamos a orar, familia. Necesitamos orar. ¿Saben por qué? Porque el diablo no juega, familia. Tú solo no podrás con el diablo. No puedes. Así que vamos a agarrar de la mano. Es por eso que Jesús quiere ayudarte. Tú solo no lo puedes. No puedes alcanzar. Venga, hermana Rugia. Mamá, hermana, míreme al Sí. mire. Ajá, ahí atrás. Ajá, sí. Vamos para allá. Sí, venga, métete adelante. Queremos orar para que Dios nos ayude a alcanzar el cielo, familia. Mira, no tenemos nada que perder. Dios tiene algo que perder y Él no quiere perdernos. Si entregas tu vida en las manos de Dios, no tienes nada que perder. Porque todo lo que hay en este mundo, no importa, son temporales. Solamente Dios puede ofrecernos cosas eternas. Y vamos a orar. Eterno Dios, queremos darte las gracias, Señor, por la verdad. Gracias, Señor, por habernos informado esta noche. Danos fuerza, Señor, a vivir a la altura de esta luz que nos diste, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar al enemigo y rechazar sus engaños, Señor, aceptando tu verdad. Bendiga a cada familia que representará, Señor, los que están enfermos, los que tienen dolor, los que tienen familia enfermos, Señor, desanimados. Oh eterno Dios, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ayúdanos, Señor, porque al final queremos, Señor, pasar la eternidad contigo. Amén. Jesús, sálvenos. Denos, Señor, el valor, el coraje de tomar esa decisión, Señor, lo antes posible, antes de la muerte y antes de tu segunda venida, Señor. Nos has dicho lo que debemos saber. Puede ser que hay informaciones que son fuertes, pero Señor, quieres salvarnos. Ayúdanos, Señor, y no permites que el enemigo nos engañe con su manipulación, pero que aceptemos la verdad, porque cuando tú nos hagas libres, Señor, de verdad seremos libres. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, recuerda que mañana en la noche vamos a tener el tema que no puedes perder: el pasaporte para la vida eterna. Amén. Hay un pasaporte y si no puedes venir mañana, venga. Venga de todas formas, traiga una persona, una familia, un amigo, un vecino, traiga una persona, porque Dios tiene cosas importantes que enseñarnos. Que Dios te bendiga.